¿Alguna vez te has preguntado si las posesiones demoníacas mencionadas en la Biblia todavía ocurren en nuestros días? ¿Será que lo que llamamos posesión no sería solo una forma de trastorno mental? ¿O estamos ante algo mucho más profundo y espiritual? En el video de hoy vamos a sumergirnos en un tema intrigante y, al mismo tiempo, desafiante: las posesiones demoníacas descritas en la Biblia y lo que nos pueden enseñar sobre el mundo espiritual. Vamos a explorar las Escrituras, reflexionar sobre el contexto histórico y teológico de estas narrativas y, finalmente, discutir cómo pueden ser interpretadas en la actualidad. Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Soy el pastor Abner y hoy vamos a desentrañar juntos un tema que a lo largo de los siglos ha generado muchas preguntas e incluso debates acalorados: las posesiones demoníacas. Prepárense, porque este será un estudio profundo, basado en la palabra de Dios, pero también trayendo reflexiones que pueden transformar la forma en que ven el mundo espiritual. Así que, tomen su Biblia, anoten los versículos y comencemos este viaje. La Biblia nos presenta varios relatos de posesiones demoníacas, especialmente en el Nuevo Testamento, durante el ministerio de Jesús. Pero antes de sumergirnos en estos episodios, necesitamos entender qué significa realmente estar poseído por un demonio. Según las Escrituras, la posesión ocurre cuando un espíritu maligno toma control parcial o total de una persona, influyendo en su comportamiento, sus palabras e incluso su salud física. Estos espíritus son descritos como agentes del mal, enviados por Satanás para destruir vidas y alejar a las personas de Dios. Un ejemplo claro de esto está en Marcos 5, 1-20, donde Jesús encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios en la región de los Gerasenos. Este hombre vivía entre las tumbas, gritando y hiriéndose con piedras, incapaz de ser contenido por cadenas. Aquí vemos que la posesión no solo afecta la mente, sino también el cuerpo y el espíritu de la persona. Es un estado de completo tormento, donde el individuo pierde el control de sí mismo, siendo dominado por fuerzas malignas. Otro punto importante es que, en la Biblia, la posesión demoníaca siempre se trata como una realidad espiritual, y no como una condición psicológica o médica. Los evangelios muestran a Jesús expulsando demonios con autoridad divina, dejando claro que estos espíritus malignos reconocen su poder. En Lucas 4, 33-36, por ejemplo, un hombre poseído grita en la sinagoga: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Este reconocimiento inmediato de la identidad de Jesús demuestra que los demonios tienen conciencia y actúan con un propósito maligno. Pero ¿por qué estas posesiones eran tan comunes en la época de Jesús? Algunos estudiosos sugieren que la llegada de Cristo a la tierra intensificó la batalla espiritual, exponiendo la presencia del mal de forma más evidente. Otros creen que las posesiones eran una forma de que Dios demostrara el poder de Jesús sobre todas las cosas, incluido el reino de las tinieblas. Sea cual sea la explicación, el hecho es que los relatos bíblicos nos muestran que la posesión demoníaca era una realidad innegable para los pueblos de aquella época. Ahora podrías estar preguntándote: ¿será que estas posesiones aún ocurren hoy? ¿O será que el avance de la ciencia y la medicina nos ha traído una nueva perspectiva sobre estos fenómenos? Antes de responder a estas preguntas, necesitamos analizar algunos casos bíblicos más y entender cómo se relacionan con el mundo espiritual. A lo largo de las Escrituras, encontramos varios relatos de posesiones demoníacas que nos ayudan a entender cómo se manifestaban estos fenómenos y cómo eran tratados. Uno de los casos más emblemáticos está en Mateo 17, 14-20, donde un padre desesperado lleva a su hijo hasta Jesús. El niño sufría convulsiones, caía en el fuego y en el agua, y los discípulos no lograron expulsar el espíritu maligno que lo atormentaba. Jesús, al expulsar al demonio, reprende la falta de fe de los discípulos y enseña que ciertos tipos de posesión solo pueden ser vencidos mediante oración y ayuno. Este episodio nos revela algo profundo. La posesión demoníaca puede manifestarse de formas que, a primera vista,
parecen ser condiciones médicas, como epilepsia o trastornos neurológicos. Sin embargo, Jesús no trata el caso como una enfermedad, sino como una cuestión espiritual. Esto plantea una pregunta importante: ¿cómo discernir entre una condición física o mental y una posesión demoníaca? La respuesta, según la Biblia, está en la sensibilidad espiritual y en la autoridad de Cristo, que es capaz de identificar y lidiar con estas fuerzas malignas. Otro caso notable está en Lucas 8, 1-3, donde María Magdalena es descrita como una mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios. Aunque el texto no entra en detalles sobre cómo se manifestaban estas posesiones, el número 7 simboliza plenitud, sugiriendo que María estaba completamente dominada por estas fuerzas antes de ser liberada. Tras su liberación, María se convierte en una seguidora fiel de Jesús, mostrando que la liberación espiritual puede transformar vidas de forma radical. Además, en Hechos 16-18, encontramos el relato de una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Ella seguía a Pablo y Silas, gritando que eran siervos del Dios Altísimo. Aunque sus palabras eran verdaderas, el espíritu que la poseía tenía intenciones malignas. Pablo, después de varios días, reprende al espíritu en el nombre de Jesús, y la joven es liberada. Este caso nos muestra que no toda posesión se manifiesta de forma violenta o destructiva. Algunas pueden parecer inofensivas o incluso útiles, como en el caso de la adivinación, pero aún así son contrarias a la voluntad de Dios. Estos relatos bíblicos nos enseñan que la posesión demoníaca puede asumir diferentes formas e intensidades, pero todas tienen en común el objetivo de alejar a las personas de Dios y destruir sus vidas. Sin embargo, también vemos que Jesús y sus discípulos tenían autoridad para expulsar estos espíritus, mostrando que el poder de Dios es infinitamente mayor que el poder de las tinieblas. Esto nos lleva a reflexionar: ¿estamos preparados para lidiar con estas cuestiones espirituales en la actualidad? ¿Tenemos la misma fe y autoridad que demostraron los discípulos de Jesús? Por otro lado, es importante considerar el contexto histórico de estos relatos. En la época bíblica, el conocimiento sobre salud mental y enfermedades era limitado, y muchos fenómenos que hoy entendemos como trastornos psicológicos o neurológicos eran atribuidos a causas espirituales. Esto no disminuye la veracidad de los relatos, pero nos desafía a buscar discernimiento al interpretar estos textos a la luz del conocimiento actual. ¿Será que las posesiones demoníacas descritas en la Biblia todavía ocurren de la misma manera hoy? ¿O será que se manifiestan de maneras diferentes, adaptadas al contexto moderno? Estas preguntas nos llevan a un punto crucial: ¿cómo podemos diferenciar entre posesión demoníaca y trastornos mentales en la actualidad? Esta es una cuestión delicada que exige tanto conocimiento espiritual como científico. Pero antes de explorar esta cuestión, necesitamos entender cómo la Biblia describe la liberación de personas poseídas y lo que eso significa para nosotros hoy. Cuando leemos los relatos bíblicos sobre posesiones demoníacas, percibimos que la liberación de estas personas siempre fue marcada por la autoridad espiritual de Jesús y posteriormente de sus discípulos. Uno de los ejemplos más poderosos está en Marcos 5, 1-20, el caso del hombre poseído por una legión de demonios. Después de ser confrontado por Jesús, los demonios imploran ser enviados a una manada de cerdos que, al recibir los espíritus malignos, se lanzan por un precipicio y mueren ahogados. Este evento no solo demuestra el poder absoluto de Cristo sobre las fuerzas del mal, sino que también revela la naturaleza destructiva de los demonios, que buscan solo robar, matar y destruir. La liberación de este hombre generó un impacto tan grande que quiso seguir a Jesús. Pero el maestro le instruyó a volver a su casa y contar lo que Dios había hecho por él. Esto nos enseña que la liberación no es solo un acto de poder, sino también un testimonio vivo de la gracia y el amor de Dios. La transformación de aquel hombre fue tan evidente que todos en la región quedaron maravillados. Este es un punto importante. La liberación espiritual no solo restaura a la persona, sino que también glorifica a Dios ante los demás. Otro ejemplo significativo está en Mateo 12,
22-28, donde Jesús cura a un hombre poseído que era ciego y mudo. Después de la liberación, el hombre recupera la vista y el habla, y la multitud queda impresionada. Sin embargo, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús responde con una lógica irrefutable, diciendo que un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. También afirma que, si Él expulsa demonios por el Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado hasta ellos. Este episodio nos muestra que la liberación espiritual es una manifestación directa del poder del reino de Dios, y no algo que puede explicarse por fuerzas humanas o naturales. Además, en Lucas 10, 17-20, vemos a los discípulos regresando de una misión, llenos de alegría porque hasta los demonios se les sometían en el nombre de Jesús. Jesús confirma el poder que les fue dado, pero les advierte que no se gloríen en esto, sino en el hecho de que sus nombres están escritos en el cielo. Este pasaje nos enseña que la autoridad sobre los demonios no es algo que proviene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios, dado para cumplir su propósito. También nos recuerda que el enfoque principal de nuestra fe debe ser la salvación y la comunión con Dios, y no las manifestaciones de poder. Sin embargo, la Biblia también nos alerta sobre los peligros de lidiar con el mundo espiritual sin la debida autoridad. En Hechos 19, 13-16, encontramos el relato de los 7 hijos de Seba que intentaron expulsar un demonio usando el nombre de Jesús sin tener una verdadera relación con él. El espíritu maligno respondió: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Luego el hombre poseído los atacó, dejándolos heridos y avergonzados. Este episodio nos muestra que la liberación espiritual no es una técnica o fórmula mágica, sino algo que solo puede ser realizado por aquellos que están verdaderamente en Cristo. Estos relatos bíblicos nos enseñan que la liberación de posesiones demoníacas es un acto de poder espiritual que exige fe, autoridad y una vida alineada con Dios. Pero, ¿cómo se aplican estas historias a los días de hoy? ¿Será que todavía tenemos la misma autoridad para expulsar demonios? ¿Y cómo podemos discernir cuando estamos lidiando con una posesión real o con otros problemas? Antes de responder a estas preguntas, necesitamos explorar cómo la ciencia y la espiritualidad pueden dialogar sobre este tema. En la actualidad, la ciencia ha avanzado significativamente en el entendimiento de condiciones psicológicas y neurológicas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la epilepsia y otros trastornos que, en tiempos bíblicos, podrían ser interpretados como posesiones demoníacas. Esto plantea una cuestión importante. ¿Será que todos los casos descritos en la Biblia como posesiones eran realmente manifestaciones de espíritus malignos? ¿O algunos podrían explicarse por condiciones médicas que no eran comprendidas en la época? Esta es una pregunta que exige discernimiento y equilibrio entre fe y razón. Por ejemplo, en el caso del niño descrito en Mateo 17, 14-20, que sufría convulsiones y era lanzado al fuego y al agua, algunos estudiosos sugieren que podría tener epilepsia. Sin embargo, Jesús trató el caso como una posesión demoníaca, expulsando el espíritu maligno y curando al niño. Esto nos lleva a una reflexión importante. La Biblia no niega la existencia de enfermedades físicas o mentales, pero también nos alerta sobre la realidad del mundo espiritual. En algunos casos, lo que parece ser solo una condición médica puede tener una raíz espiritual, y solo el discernimiento dado por Dios puede ayudarnos a identificar la verdadera causa. Por otro lado, es importante reconocer que no todos los problemas mentales o físicos son causados por posesiones demoníacas. La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo caído, donde enfermedades y sufrimientos forman parte de la condición humana. En Juan 9, 1-3, por ejemplo, los discípulos preguntan a Jesús si un hombre ciego de nacimiento era así por causa de sus pecados o de los pecados de sus padres. Jesús responde que ni él ni sus padres pecaron, sino que esa situación existía para que las obras de Dios fueran manifestadas. Esto nos muestra que no todo sufrimiento tiene un origen espiritual directo. A veces, es simplemente una oportunidad para que Dios actúe. En la actualidad,
El diálogo entre ciencia y espiritualidad es esencial para lidiar con casos que pueden parecer posesiones demoníacas. Pastores y líderes espirituales necesitan trabajar en conjunto con médicos, psicólogos y psiquiatras para discernir la verdadera naturaleza de cada situación. En algunos casos, una persona puede necesitar tratamiento médico o psicológico, mientras que en otros puede ser necesario un acompañamiento espiritual más profundo. Lo importante es no descartar ninguna posibilidad sin un análisis cuidadoso y guiado por oración. Además, la Biblia nos enseña que el discernimiento espiritual es un don dado por Dios. En 1 Corintios 12:10, Pablo menciona el don de discernir espíritus como una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Este don es esencial para identificar cuando estamos lidiando con una posesión demoníaca o con otra situación. Sin embargo, debe ser ejercido con humildad y responsabilidad, siempre buscando la orientación de Dios y el bienestar de la persona involucrada. Otro punto importante es que, incluso en los casos en que se identifica una posesión demoníaca, la liberación solo puede ocurrir por el poder de Dios. No es la fuerza humana, ni el conocimiento teológico, ni ninguna técnica lo que expulsa a los demonios, sino la autoridad del nombre de Jesús. En Marcos 16:17, Jesús declara: «Estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios». Esto nos recuerda que la liberación espiritual es un acto de fe y obediencia a Cristo, y no algo que podemos realizar por nuestra cuenta. Por lo tanto, al lidiar con cuestiones como posesiones demoníacas y trastornos mentales, necesitamos un enfoque equilibrado, que reconozca tanto la realidad espiritual como el valor del conocimiento científico. Pero, ¿cómo podemos aplicar estos principios en la práctica? ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre cómo protegernos contra las fuerzas del mal? Ante todo lo que hemos visto hasta ahora, surge la pregunta: ¿las posesiones demoníacas todavía ocurren en nuestros días? La respuesta, según la Biblia y el testimonio de muchos cristianos a lo largo de la historia, es sí. Aunque el avance de la ciencia nos ha ayudado a comprender mejor muchas condiciones médicas y psicológicas, esto no elimina la realidad del mundo espiritual. Satanás y sus demonios continúan activos, buscando maneras de engañar, oprimir y, en algunos casos, poseer a aquellos que se alejan de Dios o abren brechas espirituales en sus vidas. Un ejemplo moderno de esto se puede encontrar en relatos de misioneros y pastores que trabajan en regiones donde las prácticas ocultistas, la brujería y la idolatría son comunes. Muchos de estos líderes testimonian casos de posesión demoníaca que se asemejan a los descritos en la Biblia, con manifestaciones físicas, mentales y espirituales. En contextos donde el ocultismo se practica abiertamente, las fuerzas malignas encuentran terreno fértil para actuar. Esto nos recuerda lo que escribió Pablo en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Sin embargo, es importante destacar que no todos están vulnerables a la posesión demoníaca. La Biblia nos enseña que aquellos que están en Cristo son protegidos por el Espíritu Santo. En 1 Juan 4:4 leemos: «Hijos míos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo». Esto significa que mientras vivamos en obediencia a Dios y mantengamos una vida de oración y comunión con Él, las fuerzas del mal no pueden dominarnos. No obstante, esto no nos exime de ataques espirituales, como tentaciones y opresiones, que requieren vigilancia y fe. Una de las formas más efectivas de protegernos contra las fuerzas malignas es vestir la armadura de Dios, descrita en Efesios 6:10-18. Pablo nos instruye a usar el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y los zapatos de la prontitud del Evangelio de la paz. Esta armadura espiritual nos capacita para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en la fe.
Además, Pablo enfatiza la importancia de la oración constante que nos mantiene conectados con Dios y sensibles a su dirección. Otro punto crucial es evitar prácticas que puedan abrir puertas al mal. La Biblia nos advierte contra la idolatría, la brujería, la consulta a espíritus y otras prácticas ocultistas. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios declara que estas cosas son abominables y nos alejan de Él. Hoy en día, estas prácticas pueden manifestarse de maneras sutiles, como el involucramiento con horóscopos, juegos espirituales o incluso entretenimiento que glorifica el mal. Es esencial estar atentos a lo que permitimos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Por último, la liberación de personas poseídas sigue siendo una realidad en el ministerio cristiano. Pastores, misioneros y líderes espirituales continúan testimoniando la autoridad del nombre de Jesús sobre los demonios. Sin embargo, es importante recordar que este ministerio debe ser conducido con sabiduría, oración y total dependencia de Dios. Como vimos en el caso de los 7 hijos de Seba en Hechos 19, 13-16, intentar lidiar con el mundo espiritual sin una verdadera relación con Cristo puede tener consecuencias desastrosas. En conclusión, las posesiones demoníacas descritas en la Biblia continúan enseñándonos sobre la realidad del mundo espiritual y la necesidad de vivir en comunión con Dios. Nos recuerdan que, aunque el mal es real, el poder de Dios es infinitamente mayor. Como cristianos, somos llamados a vivir en vigilancia, oración y obediencia, confiando en la protección y en la autoridad que tenemos en Cristo. Y si sientes que estás enfrentando batallas espirituales, recuerda, Jesús ya venció al enemigo en la cruz y en Él somos más que vencedores. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este estudio profundo sobre posesiones demoníacas y su relevancia en la actualidad. Espero que este video haya aclarado sus dudas y fortalecido su fe. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, compartir con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Que Dios bendiga tu vida y te proteja de todo mal. Hasta la próxima, y que la paz del Señor esté siempre contigo.